Autoridades federales confirmaron en punto que durante un operativo realizado esta tarde fue abatido Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como el Perris o el 27, jefe de los Ninis. Sinaloa, mayo de 2025. En los caminos abrasados de Navolato, donde el polvo se alza como un velo sobre secretos inconfesables, un hombre cayó bajo el peso de su propio destino. Jorge Humberto N., alias el Perris o el 27, no era un delincuente cualquiera. Era el guardián de un imperio ilícito, el jefe de seguridad de los Chapitos, un operador cuya vida estaba tejida con sangre, traiciones y millones de dólares. El 23 de mayo, un operativo orquestado por Omar García Harfuch, el estratega implacable de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo alcanzó en Bariometo, un pueblo olvidado donde las casas de adobe esconden más que sueños rotos. Pero esta no es solo la historia de un enfrentamiento. Es una crónica, al estilo de las verdades crudas de Anabel Hernández, que desentraña cómo se planeó la captura de un fantasma, cómo se desató el caos en un instante, y cómo, en México, cada victoria deja tras de sí un eco de preguntas sin respuesta. ¿Quién protege a los intocables? ¿Quién gana cuando un rey cae? Si quieres mirar detrás del velo, suscríbete ahora y descubre las historias que el poder no quiere que se cuenten. Sinaloa no es solo un estado, es un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede costar vidas. Los campos de Navolato, salpicados de nopales y ranchos, son venas por donde fluyen las ambiciones de grupos criminales que controlan desde las sierras hasta los puertos del Pacífico. Aquí, el Perris era más que un hombre, era un símbolo de poder, un operador que coordinaba actividades ilícitas con la precisión de un general. Nacido en 1989 bajo el sol sinaloense, Jorge Humberto había escalado desde las filas de un grupo menor hasta convertirse en el escudo de los herederos de Joaquín Guzmán Loera. Su alias, el 27, resonaba en los informes de la DEA, que ofrecía $1 millón por su cabeza, acusándolo de traficar fentanilo, lavar dinero y armar ejércitos privados. Pero atraparlo era como cazar humo. El Perris se movía entre sombras, protegido por un círculo de lealtades compradas y traiciones calculadas. Solo un hombre como Harfuch, curtido en las calles de la Ciudad de México y sobreviviente de un atentado que dejó su camioneta como coladera, podía diseñar un plan para romper su invulnerabilidad. La cacería comenzó en noviembre de 2024, cuando un sobre sin remitente llegó al Centro Nacional de Inteligencia, CNI, en la Ciudad de México. Dentro, un USB encriptado contenía grabaciones de voces anónimas, hombres nerviosos hablando de El 27 y sus movimientos en Navolato. Se esconde en Bariometo, decía una voz temblorosa. Pero tiene ojos en todas partes. Harfuch, sentado en su oficina, rodeado de mapas y pantallas, escuchó las grabaciones con la calma de quien sabe que la verdad siempre viene con trampas. No era la primera vez que recibía pistas así. En Sinaloa, los informantes son moneda corriente, pero también bombas de tiempo. Algunos venden verdades, otros entregan mentiras para salvar el pellejo. El CNI se convirtió en el corazón de la operación. Analistas trabajaban en turnos interminables, cruzando datos de satélites, interceptaciones telefónicas y reportes de campo. Una imagen granulada, captada por un dron en Culiacán, mostraba una camioneta negra entrando a una finca en Bariometo. Una llamada interceptada, entre dos operadores, mencionaba una reunión el 23 de mayo para cerrar tratos. Pero el Perris era un maestro del engaño, cambiaba refugios cada semana, usaba mensajeros en lugar de celulares, y sus aliados policías locales, funcionarios corruptos, le daban un escudo invisible. Harfuch lo sabía, para atraparlo, necesitaba romper ese escudo, y eso significaba jugar en el terreno de la desconfianza. En enero de 2025, un segundo informante, un exoperador bajo protección federal, ofreció una pista crucial. En una reunión secreta en Mazatlán, protegido por agentes del CNI, el hombre habló con voz entrecortada. El Perris no confía en nadie, pero es obsesivo. Siempre revisa cada detalle de sus reuniones. El 23 de mayo estará en Bariometo, en una finca cerca del río. Es su momento de mostrar poder. Harfuch anotó cada palabra, pero no bajó la guardia. ¿Era una pista genuina o una trampa para desviar recursos? Ordenó verificar al informante, antecedentes, conexiones, incluso su lenguaje corporal en la grabación. Todo apuntaba a que decía la verdad, pero en Sinaloa, la verdad siempre tiene un precio. Las piezas comenzaron a encajar. Drones con cámaras térmicas captaron movimientos en la finca señalada, hombres armados, camionetas blindadas, incluso un dron enemigo vigilando el perímetro. Un análisis satelital reveló rutas de escape, brechas que conectaban Bariometo con la carretera Culiacán-Mazatlán. Pero el dato más inquietante vino de un expediente filtrado por un contacto en la Fiscalía General de la República. Transferencias bancarias a un regidor de Navolato,
disfrazadas como donaciones culturales. Harfuch, con la frialdad de un cirujano, marcó el nombre del regidor en un tablero. Aquí está el primer hilo, pensó. Si lo jalamos con cuidado, la red se desmorona. Harfuch no era un extraño al peligro. En 2020, un atentado en la Ciudad de México lo dejó al borde de la muerte, con su camioneta perforada por cientos de balas. Había enfrentado acusaciones, sombras de Ayotzinapa, rumores de pactos oscuros. Pero también había transformado la seguridad en la capital, reduciendo delitos con una mezcla de inteligencia y audacia. En Sinaloa, el desafío era mayor. Aquí, el poder se negocia con miedo, y los delincuentes no solo tienen armas, sino redes que llegan a las cúpulas. Harfuch sabía que atrapar a El Perris no era solo una operación táctica, era un mensaje al sistema que lo protegía. En marzo, reunió a su equipo en una sala blindada del CNI. Generales de Sedena, comandantes de la Guardia Nacional, analistas de inteligencia, todos bajo su mirada penetrante. No perseguimos a un hombre, dijo, su voz como un filo. Perseguimos un engranaje que mantiene a Sinaloa en jaque. Si fallamos, el mensaje será que son intocables. El plan, bautizado Operación Fénix, se diseñó con la precisión de un reloj suizo. Primer paso, infiltrar Nabolato con agentes encubiertos. Hombres y mujeres, disfrazados como vendedores, mecánicos, incluso predicadores, se mezclaron en los mercados y fondas de Bariometo. Una lavandera, sin saber que hablaba con un agente, mencionó camionetas negras que llegaban al pueblo cada viernes. Un joven en una gasolinera señaló un camino rural usado por hombres con radios. Cada dato era una pincelada en el lienzo de Harfuch. El segundo paso fue tecnológico. Drones con sensores térmicos y de movimiento sobrevolaron Nabolato, captando imágenes de la finca, un caserón de adobe rodeado de nopales, con camionetas estacionadas en patrones defensivos. Interceptores de señales detectaron comunicaciones cifradas, pero el Perris evitaba los celulares. Un error de sus hombres, sin embargo, lo delató. Un mensajero usó una radio abierta, mencionando Bariometo, 23 de mayo, 4 de la tarde. Harfuch, al escuchar la grabación, supo que el tiempo se agotaba. Si los cómplices de El Perris, esos nombres en las sombras, olían el operativo, todo se perdería. El tercer paso fue el más arriesgado, desmantelar la red de protección. Harfuch sospechaba que policías locales y el regidor señalado estaban en la nómina de El Perris. Ordenó vigilarlos discretamente, micrófonos en sus oficinas, seguimiento de sus vehículos, análisis de sus cuentas. Un agente encubierto, haciéndose pasar por empresario, se reunió con el regidor en un restaurante de Culiacán. Todo está tranquilo en Nabolato, dijo el funcionario, con una sonrisa nerviosa. Pero sus manos, apretando una servilleta, decían otra cosa. Harfuch, al revisar el informe, marcó otro punto en su tablero. Es nuestro hombre, pensó. Pero no lo tocaremos hasta el final. La preparación táctica fue exhaustiva. En un campo cerca de Mazatlán, las fuerzas especiales de Sedena ensayaron el asalto a la finca. Simularon ataques sorpresa, emboscadas, incluso fallos en las comunicaciones. Helicópteros artillados practicaron maniobras de apoyo aéreo, mientras los operadores de drones perfeccionaban la vigilancia en tiempo real. Harfuch, presente en los entrenamientos, corregía cada detalle. No quiero héroes, advirtió. Quiero precisión. Un error, y Sinaloa arde. En la Ciudad de México, el CNI trabajaba en paralelo, analizando patrones de comportamiento de El Perris, sus horarios, sus rutas, incluso sus gestos en fotos de inteligencia. Todo apuntaba a que el 23 de mayo sería su día de gloria, o su tumba. El 23 de mayo, a las 14 horas, el sol quemaba los campos de Nabolato. En una base militar en Culiacán, el convoy de la Operación Fénix se preparó para partir. 20 vehículos, entre blindados y camionetas camufladas, cargaban a las fuerzas especiales de Sedena, apoyadas por un destacamento de la Guardia Nacional. Cada soldado, con chaleco táctico y visor nocturno, revisaba su equipo, rifles de asalto, granadas de humo, radios encriptadas. En el aire, 2 helicópteros artillados y 3 drones vigilaban las brechas hacia Bariometo. En la Ciudad de México, Harfuch, en una sala de comando, observaba las pantallas, imágenes en tiempo real de la finca, mapas 3D, señales de calor. Todo en su lugar, murmuró, aunque su pulso, firme como siempre, escondía una verdad: en Sinaloa, nada es seguro. El convoy avanzó por caminos secundarios, levantando nubes de polvo que se mezclaban con el horizonte. Los habitantes de Bariometo, acostumbrados a la presencia militar, apenas alzaban la vista. En una fonda, una mujer servía tacos, ajena a lo que se avecinaba.
En una escuela, los niños jugaban en el patio, sus risas un eco frágil contra el rugido lejano de los helicópteros. A las 15:30, el convoy se dividió en 3 frentes. El principal, con 10 vehículos, se dirigió a la finca. 2 flanqueos, con 5 vehículos cada uno, tomaron brechas laterales para cerrar rutas de escape. Los drones, a 500 metros de altura, captaban cada detalle: 12 hombres armados en la finca, camionetas en formación defensiva, un dron enemigo despegando desde el tejado. A las 16, el convoy principal llegó a 300 metros de la finca, un caserón de adobe con paredes agrietadas y un corral lleno de chatarra. Los nopales, como centinelas, rodeaban el perímetro. Arfuch, desde la sala de comando, dio la orden: formen el cerco. No entren aún. El plan era rodear la finca, usar granadas de humo para forzar una rendición, y capturar a el Perris vivo. Los soldados, en silencio, se desplegaron en un semicírculo, usando los nopales como cobertura. Los flanqueos, a 1 kilómetro de distancia, bloquearon las brechas hacia el río y la carretera. Los helicópteros, a baja altura, rugían como bestias, sus rotores agitando el polvo. En Bariometo, los habitantes comenzaron a notar el movimiento. Una mujer cerró su puesto de frutas, un anciano se asomó desde su ventana, sus manos temblando. Dentro de la finca, el Perris estaba en una sala improvisada, rodeado de sus hombres. Vestía una camiseta negra, un chaleco táctico, y un rifle colgado al hombro. Frente a él, una mesa con radios, un celular desechable, y un mapa de Nabolato. Sus ojos, según un informe posterior, eran los de un hombre que sabía que el tiempo se agotaba. Un vigía, apostado en el tejado, detectó el movimiento militar. «Vienen por nosotros», gritó, su voz amplificada por la radio. El Perris, sin dudar, dio la orden: «Prepárense. Nadie sale vivo si no peleamos». Sus hombres, una docena de operadores entrenados, tomaron posiciones: 4 en las ventanas, 3 en el tejado, 5 en el corral. Un dron enemigo despegó, buscando al convoy, pero fue neutralizado por un pulso electromagnético de los militares. A las 16:05, el caos estalló. Uno de los hombres de El Perris, desde una ventana, abrió fuego con un rifle de asalto. Las ráfagas, un rugido ensordecedor, perforaron el silencio de Bariometo. Los soldados, entrenados para la sorpresa, se lanzaron al suelo, usando los nopales y un tractor abandonado como escudo. «Fuego de supresión», ordenó el comandante de campo, y los militares respondieron con ráfagas controladas, apuntando a las ventanas. El aire se llenó de polvo y humo, mientras las balas rebotaban contra el adobe. En la sala de comando, Arfuch observaba las imágenes. Puntos rojos, los delincuentes, moviéndose dentro de la finca; puntos verdes, los soldados, avanzando lentamente. «Mantengan el cerco», ordenó, su voz firme. «No dejen brechas». Los helicópteros, a 200 metros de altura, comenzaron a girar, sus reflectores iluminando la finca como si fuera de día. Uno de ellos lanzó una granada de humo, cubriendo el corral con una nube blanca. Los hombres del Perris intentaron replegarse, pero el flanqueo norte, oculto tras una brecha, cortó su ruta hacia el río. En el tejado, 2 operadores disparaban un lanzagranadas improvisado, pero sus proyectiles, mal calibrados, explotaron en un campo vacío. Los drones militares, equipados con cámaras de alta resolución, captaban cada movimiento: un hombre corriendo hacia una camioneta, otro recargando su arma, el Perris gritando órdenes desde la sala. «No se rindan», se le escuchó decir, según un micrófono direccional. A las 16:10, el enfrentamiento alcanzó su clímax. Los soldados, divididos en 3 escuadras, avanzaron bajo cobertura de humo. La escuadra Alfa, liderada por un teniente con 10 años de experiencia, se acercó a la entrada principal, lanzando granadas aturdidoras. El estruendo desorientó a los defensores, que disparaban a ciegas. La escuadra Beta, desde el flanco este, neutralizó a 2 hombres en el tejado con disparos precisos. La escuadra Gamma, en el corral, destruyó una camioneta con un lanzacohetes portátil, evitando una fuga. En Bariometo, los habitantes, escondidos en sus casas, grababan el caos con sus celulares: ráfagas, explosiones, el rugido de los helicópteros. Un niño, asomado a una ventana, fue jalado por su madre, que rezaba en voz baja. Dentro de la finca, el Perris sabía que el cerco era impenetrable. Sus hombres, diezmados, comenzaban a dudar. «¡Aguanten!», gritó, su voz rota por la adrenalina. Tomó un rifle y se parapetó tras una pared, disparando hacia la entrada. Pero los soldados, con visores térmicos, lo tenían ubicado. A las 16:15, un francotirador de la escuadra Beta,
apostado a 200 metros, recibió la orden: neutralicen al líder. Un disparo, limpio y silencioso, atravesó la pared de adobe. El Perris, alcanzado en el pecho, cayó al suelo, su rifle resbalando de sus manos. El tatuaje del número 27, visible en su brazo, fue lo último que los soldados vieron al irrumpir. El enfrentamiento terminó a las 16:20. Los soldados aseguraron la finca, deteniendo a 2 sobrevivientes y confiscando un arsenal, rifles, granadas, radios, un cuaderno con nombres y rutas. Otro delincuente, un operador cercano a El Perris, fue neutralizado en el corral. 2 soldados, heridos por esquirlas, fueron evacuados por un helicóptero medicalizado. En Bariometo, el silencio volvió, roto solo por el murmullo de los habitantes saliendo de sus casas. Una mujer, con lágrimas en los ojos, miraba la finca desde lejos. «Que termine esto», susurró. En la sala de comando, Harfuch recibió el reporte: objetivo neutralizado. Zona asegurada. No sonrió. «Buen trabajo», dijo, pero sus ojos ya estaban en los documentos incautados, en los nombres que prometían nuevas batallas. A las 20 horas, Harfuch anunció el resultado en X. Como parte de la estrategia para construir la paz en Sinaloa, se llevó a cabo una operación para detener a Jorge Humberto N., alias El Perris. Elementos de defensa fueron fuertemente atacados, y en legítima defensa, perdió la vida. La noticia recorrió México como un relámpago. En Culiacán, las radios hablaban de un golpe histórico. En Washington, la DEA tachaba un nombre de su lista. Pero en Nabolato, la calma era engañosa. Los habitantes, curtidos por años de promesas rotas, miraban los convoys con desconfianza. Una maestra, en una escuela cerca de Bariometo, cerró su salón con llave, temiendo represalias. Los documentos incautados eran una mina de oro. Nombres de contactos en el puerto de Mazatlán, rutas de distribución, pagos a funcionarios locales. Un cuaderno, escrito a mano, mencionaba reuniones con un hombre de traje en Culiacán. ¿Un político? ¿Un empresario? Harfuch ordenó al CNI analizar cada pista, sabiendo que tocar esos hilos era como caminar sobre brasas. «No hemos ganado», dijo a su equipo. «Solo hemos abierto una puerta». En Sinaloa, la muerte de un operador no detiene la maquinaria. Siempre hay un sucesor, un nuevo 27 esperando en las sombras. Al estilo de Anabel Hernández, las preguntas se acumulan como nubes de tormenta. ¿Por qué El Perris estaba en Bariometo, un lugar tan vulnerable? ¿Fue traicionado por alguien en su círculo, quizás el regidor que temblaba en el restaurante? ¿Y qué hay de los rumores, susurrados en los pasillos del CNI, de que el operativo tuvo apoyo externo? Hernández nunca ofrece respuestas fáciles. En cambio, señala las grietas del sistema, los silencios del poder, las verdades que nadie nombra. La muerte de El Perris debilita a los chapitos, pero no toca a los intocables, los que firman cheques, los que abren puertos, los que miran desde las alturas mientras Sinaloa arde. En la Ciudad de México, Harfuch regresó a su oficina, un espacio austero donde los mapas de Sinaloa seguían cubriendo las paredes. Había estudiado a hombres como El Perris durante años, ambiciosos, implacables, pero también peones en un juego más grande. Cada operativo era un ladrillo en un muro de justicia, pero el muro nunca parecía terminado. En Nabolato, los habitantes intentaban olvidar. La maestra reabrió su salón, pero sus alumnos, con ojos inquietos, preguntaban si los malos volverían. En Culiacán, las radios ya hablaban de un nuevo operador tomando el lugar de El 27. La Operación Fénix fue un triunfo táctico, pero su impacto estratégico es un acertijo. Los documentos incautados abren caminos hacia nuevas investigaciones, pero también hacia nuevos peligros. El Perris era una pieza clave, pero no el tablero, reflexionó Harfuch, revisando un informe del CNI. En Sinaloa, el sol sigue quemando, y las sombras siguen creciendo. ¿Crees que México puede romper las cadenas del crimen? Suscríbete y comparte esta historia para mantener viva la búsqueda de la verdad. La caída de El Perris no es el fin, sino un capítulo en una guerra sin rostro. Omar García Harfuch, con su mezcla de audacia y cálculo, demostró que la inteligencia puede golpear donde la fuerza titubea. Pero en el México de 2025, cada victoria es un espejo roto, refleja esperanza, pero también las grietas de un sistema que protege a los intocables. Al estilo de Anabel Hernández, esta historia no promete finales felices. Solo una certeza: la verdad, como los caminos de Sinaloa, es polvorienta, implacable y está llena de secretos que aún esperan ser desenterrados.